Listo, muchachos. Ahora ya teniendo en cuenta eso, nosotros la semana pasada no hicimos una retroalimentación de los talleres que dejamos la semana pasada, pues porque nos sucedió un problema. Entonces la vamos a hacer el día de hoy, muy breve, porque vamos a iniciar con un tema nuevo que se llama tablas dinámicas. Pero antes de este tema nuevo, entonces vamos a hacer, como les comentaba, la retroalimentación. Entonces, por mi parte, me toca los talleres que vimos con ustedes, que en este caso son fórmulas financieras y el taller de facturación. Listo, muchachos, permítanme, yo presento pantalla rápidamente. Un segundo. Cuando vean mi pantalla, por favor, me confirman. Creo que ya. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, los talleres que yo había dejado, que en este caso era el de facturación y el de fórmulas financieras, pues escogí las personas que ya habían subido este taller para ver qué falencias tenían o más o menos qué errores tenían, ¿listo? En este caso yo tomé el ejemplo de Karina, que creo que no la vi en clase el día de hoy, supondría que más tarde se va a conectar. Entonces, permítanme un momento, vamos a agrandar un poquito esto. Listo, para que sea mejor. Mucho, mucho, mucho. Así, vamos a dejarlo así. Entonces, recordemos que en este tipo de fórmulas o en este tipo de ejercicios de la facturación usábamos dos fórmulas, ¿no? Que una era el sí punto de error, ¿listo? Y el otro era un buscar V. Todo sencillo hasta ahí, todo bien. Si nosotros recordamos el sí error, en un momento, si nosotros recordamos el sí error nos da la posibilidad, muchachos, también un momento que mi computador está lento, está demasiado lento. Ya. Entonces, si nosotros recordamos que el sí error nos da la oportunidad de nosotros eh, decirle qué tipo de error, no, perdón, en vez de que esos errores que nos hagan, por ejemplo, vamos aquí a hacer, no sé, es que esto no es Excel, ¿cierto? Pero vamos a intentarlo aquí, no lo he manejado. Digamos, un 5 sumarlo con una letra y lo di enter, me sale este tipo de error, ¿no? Asterisco, bueno, que el nombre, aquí lo que me está indicando es que el valor de un campo o estoy intentando hacer una suma con un elemento que no es indicado, es decir, un número con un literal o un número con una letra. Entonces, todos estos errores yo los puedo corregir o no los puedo corregir, sino mostrar como un error específico con el sí error. Es decir, que si yo antes de la suma uso el sí error, por ejemplo, muchachos, le doy igual, sí, punto error, y aquí adentro, digamos, le mando la suma, ¿cierto? Porque aquí me pide, si nos dimos dos parámetros, que es el valor, el primer valor, que es decir, digamos, la suma, 2 más punto y coma, y ahí sí, lo que me va a decir si esto es un error, es decir, este valor que está aquí es completamente es un error o me va a traer, digamos, estos, que estos son considerados errores. Si esto es un error, pues que me muestre esto. Entonces le vamos a decir, no se puede, no se puede. Listo, cerramos paréntesis, le damos enter. Y en este caso, como si es un error, porque recordemos que no se puede sumar una literal con un número, pues me va a mostrar no se puede, listo. Dado caso, muchachos, de que, permítanme un momento, de que esto ya no sea una E, sino sea un 2 pues va a ser la suma y nunca me va a mostrar, ¿cierto? Nunca me va a mostrar este mensaje ya predeterminado o este mensaje por si es un error. Entonces yo le doy enter y pues automáticamente él me va a mostrar la suma, que en este caso es 4, ¿listo? Así funcionaba el sí error. Entonces digamos que nosotros usamos el sí error en la facturación, era para que no nos saliera nulo, es decir, para que no nos saliera vacío el campo. Recordemos que cuando nosotros hacemos un buscar V y, por ejemplo, vamos a quitar este cliente que está aquí, pero no lo vamos a quitar por completo, sino lo vamos a copiar. Y si ustedes se dan de cuenta, muchachos, que aquí Karina le faltó es hacer o implementar el cierre aquí para que no le salga el valor ninguna, ¿cierto? Bien, aquí le salió otra vez el valor ninguna. Y es, digamos, cuando hay este tipo de valores, no podemos utilizar fórmulas sobre estos porque son considerados errores y nos va a saltar un error.
Entonces, por eso que nosotros utilizamos el cierre, pues, ¿para qué? Para que se transformara en tipo texto y ya los podamos usar en fórmulas, dependiendo de lo que necesitamos la lógica. Es decir, si, por ejemplo, vamos a quitar este código de aquí, ¿cierto? Y le damos Enter. Y ustedes se dan de cuenta, muchachos. Aquí de una vez quedó como si estuviera vacío, miren, como si estuviese vacío. ¿Listo? Si este producto de aquí no tuviera un sí error, que lo vamos a quitar, permítame un momento, vamos a quitar el sí error, implementamos aquí, lo borramos, ¿cierto? Quitamos un paréntesis, borramos este de aquí, buscar V, creo que ya. Listo, vamos a darle Enter. Y si ustedes se dan de cuenta, automáticamente em, se da de cuenta que cuando no busca nada, pues me bota este DNA. Y cuando este me bota este DNA, este de aquí al lado también me lo bota. Y es por eso que no se va a poder hacer la suma de estos componentes que están aquí y no me va a mostrar nada. Es por eso que hay que arreglar el sí error, pues para que me mande determinadamente un cero. ¿Listo? Para eso utilizamos el sí error, para que no me notara este error. Que recordemos que todos estos literales, espérenme también un momento, o todos estos mensajes que están aquí son considerados errores. Así digan que es nulo o está vacío. Todos estos son considerados errores para Excel. ¿Listo? Permítame, lo modificamos otra vez como estaba para no dañar el ejercicio. Yo también creo que escuché aquí el Meet. Listo. Entonces ya teniendo en cuenta esto y ya sabiendo, digamos, más o menos, que creo que había 56, ¿no estoy mal? No recuerdo muy bien. Dejarlo así. Entonces lo que teníamos que tener implementados ahora era el buscar web. Ya sabiendo más o menos, permítame un momento, ya sabiendo más o menos qué es el sí error, que ya lo dominamos, digamos que a la perfección, pues ahora hay que saber utilizar el buscar V. Recordemos que el usar V, como lo hemos explicado ya en clases anteriores, a lo mejor este tema es un poco repetitivo, pues para que digamos, la búsqueda y referencias, que son las fórmulas de búsqueda y referencias, que de la mejor manera explicado. Y recordemos que el buscar V hace referencia a buscar en vertical, es decir, permítame un momento, muchachos, me voy a la base de datos que tiene Karina, ¿cierto? A empleados, por ejemplo, en este caso. Si le hago eh, un buscar V, digamos, a toda esta tabla, ¿cierto? Yo puedo hacer el rango de esta tabla, es decir, toda esta tabla que está acá. Bien, todo bien hasta ahí. Entonces, digamos que si nosotros miramos los parámetros que pide el buscar V, creo que este es un buscar V, sí, señores. Entonces, nosotros nos damos de cuenta que el buscar V, pues pide como primer parámetro la celda en la que vamos a buscar el dato. Es decir, que cuando esta celda tenga un número 2, pues allá en la base de datos o en la tabla que estamos ahorita, va a buscar un número 2 y me va a traer una información correspondiente del cual yo le voy a decir cuál es. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, el primer parámetro, muchachos, recordemos, este que está aquí, este que está aquí, es el número que me está pidiendo, o no lo bien como un número, sino el dato que me está pidiendo para que lo busque en una base de datos o la busque en una tabla dinámica o en una tabla normal. Bueno, lo busque en Excel o en otro dispositivo, ¿listo? No importa el cual sea, ya dependiendo del ejercicio avanzado que estemos haciendo, pues lo va a ir a buscar. Entonces, digamos que este es el dato que lo va a ir, con el que va a ir a buscar el, el dato que vayamos a buscar. Ahora, después sigue algo de matriz, el parámetro se llama matriz, algo que no recuerdo muy bien. Entonces aquí estamos, digamos, la matriz. Cuando nos referimos a matriz, estamos diciéndole un rango en donde va a buscar. Si nosotros nos vamos rápidamente, muchachos, permítanme un momento. Si nos vamos rápidamente, digamos, a esta base de datos, en este caso el rango sería toda la tabla, si ustedes se dan de cuenta, toda esta tabla. ¿Listo? Entonces va a buscar, digamos, en todos estos números, va a buscar el número que la persona haya digitado allá y dependiendo del número, digamos, este es el número. Dado el caso que el número es el 8, la fila 8 que está aquí, lo aumentamos un poquito, listo. Entonces busca entre todos estos números, ¿no? Les estaba comentando que busca entre todos estos números el buscar V. Digamos que el número que está buscando es este, el 7. Y yo le dije entonces que con el número que estábamos buscando, solo tráigame el nombre de ese número. Entonces en ese caso me va a traer Carmen. ¿Listo? Entonces sería Carmen. En vez del número sería Carmen el que me va a traer, pero ya vamos paso a paso. Entonces ya tenemos dos cosas. El número con el que va a ir a buscar, ¿cierto? Que sería el que va a buscar entre toda esta fila de números y una matriz a donde va a buscar. Entonces, en este caso, pues sería esta tabla, ¿cierto?
Ahora, el siguiente parámetro, obviamente factura, el siguiente parámetro es el número de columna el que me va a devolver o el que me va a retornar. Es decir, entonces vámonos rápidamente a la base de datos otra vez de empleados. Listo. Entonces en la base de datos de empleados yo tengo dos columnas, ¿cierto? Entonces en la primera columna es el número con el que yo voy a buscar toda la información. Es decir, yo quiero a Miguel Polo aquí, ¿cierto? Yo quiero traer el nombre de Miguel Polo. Entonces yo tengo que digitar el número de cédula exactamente como la tiene él. Y allá, en el tercer parámetro, me está indicando qué columna quiere que traiga dependiendo de ese número. Si yo le digo que la columna 1, pues me va a devolver este mismo número. Si yo le digo que la columna 2, pues me va a devolver este nombre, ¿cierto? Porque es la columna 2, esa es la columna 2. Está la 1 y está la 2. Si yo tuviese otra columna, digamos que tuviera, digamos, por ejemplo, edad. Entonces, si yo le digo que la columna 3, pues me va a traer la edad de Miguel Polo. ¿Listo? O que si tengo una columna número 4, que sería aquí, digamos, por ejemplo, y tuviese, digamos, en esa información profesión, entonces aquí me va a traer, digamos, desempleado. ¿Listo? O lo que sea la profesión que tenga la base de datos. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta eso, esos tres parámetros importantes en lo que son el buscar V, quedaría el último parámetro, que en este caso, pues, es el tipo como quiere que traiga o que busque allá en la información. Si yo le digo que falso, pues me lo va a hacer de arriba hacia abajo y va a encontrar el número. Si yo le digo creo que sí true, me lo va a hacer de abajo hacia arriba y solo me va a buscar de a uno. O sea, es decir, si hay una semejanza, no me va a seguir buscando, ¿listo? Entonces ese es el problema de esto. Siempre nosotros lo dejamos en falso, pues para que busque más minuciosamente. Digamos que eso no afecta mucho. Solo si lo dejamos en true, pues va a buscar un solo tipo de dato. Entonces siempre intentemos lo dejar en falso. Digamos que ya teniendo en cuenta ese buscar V y todo esto, el único error que tendría aquí Karina, pues digamos sería en estos tipos de errores cuando está vacío este dato aquí. Vamos a dejarlo aquí pues para que se le llenen los datos y me salgan sus errores. Listo. Digamos que ya mirando toda la base de datos de ella, pues digamos que las tablas están bien, todo correctamente. Digamos que el cliente es igual porque ya lo había revisado. Que este es la base de datos, digamos, de los clientes. Permítame un momento. Que se está llenando automáticamente aquí. Entonces digamos que ese trabajo de Karina le quedó muy bien. Digamos que la estética es lo que falla un poquito en el trabajo, pero recordemos que nosotros, digamos, es que esto no es Excel, pero creo que es en herramientas. Mm, no, no lo recuerdo muy bien. Aquí cómo era esto. Pero le podríamos borrar los formatos y las líneas y todo esto para que quede de una mejor forma. Digamos que este espacio que está aquí también quedó como un poquito perdido, pero también lo podría eliminar y ir mejorando, en este caso, la factura. Pero digamos que todo bien ahí por Karina, que le quedó el ejercicio exactamente bien. Ahora, ya dejando, digamos, el taller de facturas, vamos a hacerlo aquí. Vamos con el taller de fórmulas financieras, que era un poquito más complejo recordemos que por las fórmulas de la financiera, que son algo complejas de entender, pero cuando nosotros entendemos esto, pues se hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, digamos que vamos a revisar el trabajo de Juliet López Acosta, que yo lo revisé antes de clase y ahí le quedó exactamente bien el trabajo, pero vamos a seguir aquí a hacer una retroalimentación breve para dar entendido este tema y finalizar con la retroalimentación del día de hoy y poder empezar con todas las dinámicas. Ahora, recordemos que el taller, las fórmulas financieras, uy, permítanme muchachos, no, fórmulas financieras, eh, vamos a ponerlo en rojo, listo. Las fórmulas financieras lo que me ayudan no es hallar un número, sí es hallar un número como tal, pero dependiendo de ciertos parámetros. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan cuando despejamos, por ejemplo, digamos 2 más x es igual a 8, ¿cierto? Entonces nosotros para despejar x, pues pasamos x para un lado y le damos que igual y decíamos que 2 menos 8, en este caso, ¿cierto? Entonces nosotros automáticamente ya damos por entender que el 6 era, perdón, que x, ¿cierto? Que x era igual a 6. Pues en este caso da como menos 6, por lo que el 8 quedó en el negativo. Pero no, en este caso es positivo. Tiene que ser positivo. Ahora, digamos que así se haría un despeje normal o hallaríamos la literal x. Estas fórmulas,
como BA, como pago, como BF, como NPER, como tasa, hace la misma cuestión de esto, hace un despeje, pues para hallar cada uno de sus valores. Entonces vamos a eliminar este aquí. Digamos que en este caso, nosotros en el primer ejercicio que era el de la persona que quería sacar la moto, necesitamos hallar el BF, que si nosotros nos damos de cuenta, en el BF, pues me está pidiendo como mínimo, son 5 parámetros. El último parámetro, recordemos que no le damos importancia, siempre lo dejamos vacío, pues para que es un poco más complejo y es para clases más avanzadas de Excel financiero. Pero por el momento solo vamos a usar los 4 parámetros, que si no estoy mal, era el valor agregado, el primero, eh, mentiras, era la tasa, pues aquí me la está diciendo de una vez, el número de cuotas, el pago y pues al final su valor agregado. Recordemos que el valor agregado se resta pues porque el valor agregado es el número final y el valor final es el pago, son los intereses que se pagaron del valor agregado, entonces se resta para sacar de una vez el resultado, ¿listo? Entonces digamos que en este caso a Juliet le quedó de la mejor forma. Ahora, si nosotros vamos a entender en el segundo taller, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que toca hallar valor agregado, sí, correctamente, hay que hallar valor agregado. En este caso, se resta el pago y se resta el BF. Recordemos que el BF siempre se resta al BA para hallar, digamos, la diferencia de lo que tuvo que pagar en realidad. Y el pago se va restando para completar un cero en lo que debe, ¿listo? Recordemos eso y ahí vamos implementando. Entonces, estas fórmulas siempre son iguales. Vamos a abrir un Excel que me permite mostrar. También un momento. Listo. Mientras abren, recordemos que las fórmulas financieras siempre tienen que tener cierto orden o los resultados empiezan a dar diferente. Digamos que en este caso, si da 2.167.435 pesos, ¿listo? Y hay que siempre tener en cuenta los negativos, hay que ponerlos, digamos, cuando vayamos a leer el valor agregado, tenemos que ponerlo en pago, en valor final. Recordemos que en pago va el negativo, es porque el pago va restando a la cuota hasta llegar a un cero, ¿listo? También si ya abrió Excel, listo. Entonces, no sé por qué mi computador el día de hoy está muy lento. Listo. Entonces, digamos que abrí Excel para explicar mucho mejor lo que son las fórmulas que Excel me arroja, digamos, como, también un momento, valor agregado, por ejemplo. Ya, muchachos, qué pena con ustedes, el computador está demasiado lento. Ya. Entonces yo le doy aquí valor agregado. No, ya. Entonces en este caso me está pidiendo, digamos, la tasa, las cuotas, el pago, si ustedes se pueden dar de cuenta aquí por los parámetros que sale. Y pues el BF, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros lo vamos implementando, que la tasa, recordemos que siempre va como en porcentajes, vamos a dejarlo en 1, también lo podemos dejar como 0.01, que es lo mismo, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. Las cuotas, pues dependiendo del ejercicio, pues vamos dejando las cuotas, digamos que 20 cuotas, ¿cierto? Y los pagos, digamos que de 600.000. Digamos que todo bien ahí. Recordemos que cuando vayamos a hallar valor agregado, pues las cuotas, en este caso, tiene que ser negativo. Los pagos, perdón, tienen que ser negativos. Y el valor final, pues, se debe conocer y también debe ser negativo. En este caso podemos poner 500.000 pesos. A ver qué sale. Permítanme que se me olvidó cerrar la fórmula. Y le damos enter. Vamos a dejarlo aquí con un cero a ver si es por eso. Y bueno, vamos a dejar aquí un
no, está muy lento. Bueno, ahora sí, digamos que el valor agregado que yo, aquí del ejemplo que yo creé, en este caso me dio casi 600.000 pesos, ¿listo? Digamos que así funciona con la mayoría de estas fórmulas, queda un número más o menos acercado, dependiendo de los parámetros que estamos implementando, ¿listo? No, está muy lento mi computador. Dame un momento, muchachos, que no responde. Ya, vamos a dejar aquí quieto, si no se me pierde otra vez todo lo del... Bueno, entonces en este caso lo intenté explicar con Excel, pero mi computadora está muy lento, pido una disculpa ahí. En este caso, digamos que en el tercer ejercicio, o en el tercer problema, digamos, lo más difícil de todo esto eran los enunciados, pero pues lo veo que lo hicieron la mayoría de la forma correcta. Creo que si no estoy mal, había que hallar pago. Entonces, en este caso, hallábamos pago y recordemos que eh, el que va en negativo, en este caso, es el valor final, porque el valor final siempre va a restar al valor agregado o el valor actual para saber cuánto se paga más o menos, ¿listo? De demás y todo este caso que ya hemos comentado. Y entonces así y cumpliendo, digamos, con todos esos parámetros para hallar el pago final, que recordemos que debemos conocer la tasa, debemos conocer la cuota, el valor futuro y el valor actual, ¿listo? Para poder hallar el pago. Digamos que esta fórmula siempre funciona exactamente igual. Digamos, nos vamos para el siguiente, que es donde teníamos que hallar la tasa de interés, que es donde podía variar un poquito dependiendo si tenían los decimales activados, pues porque ya les comentaba la convergencia y todo eso, ¿no? Que si yo le empiezo a implementar más, en este caso a ellos, miren, aquí ya se volvió convergente el número y pues ya no es 2,4, ¿no? Pues si le quitamos los decimales y ya se redondea. Bueno, en este caso es lo mismo, solo que si nosotros nos damos de cuenta, el que va en negativo es valor agregado. En este caso se hace así, es porque el número de cuotas que están aquí se multiplican, perdón, sí, se multiplican al valor final y después sí se va restando y se pone el valor actual negativo, es para que no dé negativo la tasa, ¿listo? Es por ese caso porque este número aquí queda siendo más grande. Es por ese único caso, pero se hace esto así, es para que el valor o el valor de la tasa o el valor de interés no quede negativo. ¿Listo, muchachos? Digamos que eso sería todo con los enunciados y cada uno de las talleres de las fórmulas financieras. Entonces, en este caso los voy a dar con mis compañeros para que sigan hablando o empiecen con el nuevo tema. ¿Listo, muchachos? Que tengan muy buena noche. Bueno, muchachos, buenas noches. Como, como le dijo mi compañero, voy a continuar con el tema de la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, comparto pantalla. Aquí está. Si no mal recuerden, había un taller que yo les había dejado hace varias semanas para que por favor le echaran un ojo. Se les dio bastante tiempo, un tiempo bastante amplio, puesto que considero que fue un taller, pues que considero yo, ¿no? Que es un poquito complejo a la hora de resolverse, ¿verdad? ¿El cual era este? Donde el cual constaba de una portada simplemente para que llenaran los datos, una pequeña descripción del taller y también un poquito pues de cómo se iba a trabajar, ¿no? Pues que se iba a trabajar con una base de datos que iba a contener números telefónicos, CPS, estado, salario, cargo y empresa, ¿verdad? Que era precisamente pues esta misma base de datos, que esta base de datos cuenta con en total ¿qué? 1000 personas, ¿no? 1000 personas cada una con sus correspondientes tipos de datos, ¿ok? Se trató de trabajar con una base de datos bastante amplia, pues para que las funciones que trabajamos tuvieran pues fueran, de verdad tuvieran una función dentro de esto. Como siempre hemos hecho ejemplos pequeños, pues no notamos el impacto que tenían, pero pues con una base mucho más grande se va a notar la diferencia, ¿ok? Entonces, el taller consistía en estas pequeñas preguntas que tenemos acá, ¿ok? Que eran sobre pues buscar H, buscar V y una pregunta de concatenar que había, puesto que en uno de los cuestionarios que hemos realizado me he dado cuenta
que varias personas habían tenido ciertos problemas con esa fórmula de concatenar. Entonces, pues por eso mismo se agregó esa, ¿ok? Entonces, la primera, que era en base a buscar V, recordemos que para buscar V se utilizan casi siempre tablas las cuales tengan la información de esta manera, puesto que el buscar V saca la información de manera de las columnas. Entonces, que la información esté distribuida de esta manera, que la información esté arriba, pues es mucho más fácil utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es cómo sabemos cuándo utilizar buscar V y buscar H, por ejemplo. En el momento en el que no sepamos cuál es buscar V y cuál es buscar H, simplemente escribimos cualquiera de las dos fórmulas y nos venimos al tercer indicador. En el tercer indicador nos dice indicador de filas. Recordemos que el indicador de filas siempre va a ser para buscar H y en cambio si lo cambiamos por V, no lo va a cambiar por columnas. Entonces hay un pequeño tip para cuando no sepan cuál es el de columnas y cuál es el de filas, pues simplemente escriben la fórmula y leen la descripción y esta misma les va a ayudar a saber cuál es cuál, ¿ok? Entonces, este ejercicio consistía en que vamos a iniciar con algo muy básico y poco a poco vamos a ir aumentando el nivel. Entonces, inicia con un ejercicio muy fácil acerca de buscar V, en el cual se nos pedía que encontrar un número telefónico dependiendo de las indicaciones, dependiendo de los números de identificación dados. ¿Cuáles son los números de identificación? Pues los que teníamos acá. Los teníamos que llenar precisamente en estos espacios en blancos. Era muy fácil, era una fórmula de buscar V muy fácil. Simplemente lo que hacíamos era en el primer apartado o en el primer indicador, le dábamos el dato el cual íbamos a buscar. El dato que estábamos buscando pues estaba precisamente en esta celda. Entonces colocamos B13. ¿Para qué? Para que nos buscara este dato. El segundo es la base de datos, la cual va de E2 a E1. Vamos a hacer una nueva ventana acá para que nos podamos ayudar mejor. ¿Okay? Entonces, nos está diciendo que con ayuda del... ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de los documentos de identidad, los números de la documentación, encontremos el número telefónico. La gran ventaja de esto es que teníamos, pues, la cédula y el teléfono unidos, por lo cual no había necesidad de poner la base de datos completa. Simplemente con el hecho de poner esas dos columnas nos íbamos a complicar menos y esto nos iba a ayudar. Ahora, recuerden que para buscar V, siempre que la vayamos a utilizar, el dato que estemos buscando tiene que ir de primeras. Eso sí es regla de la fórmula. Entonces, pues eso por ese lado, ¿no? Que pues, siempre que vayamos a pues, hacer una búsqueda del dato, en este caso es el número de documentación, tiene que ir en la primera columna. ¿Okay? Una vez con esto, que marcamos los límites de nuestra base de datos, simplemente pues le vamos a correr los números que se van a correr en las columnas. Recuerden, buscar V, columnas. ¿Cuánto se va a correr? Pues tenemos una tabla de dos columnas en el cual requerimos que sea la segunda columna, en este caso esta. Entonces ponemos el 2 y requerimos que el dato sea falso. ¿Por qué? Estamos trabajando con números. Y por lo general, cuando estamos trabajando con números, son datos específicos, ¿ok? Entonces, cuando estamos trabajando con números, siempre tratamos de utilizar el falso, puesto que como son datos específicos, no hay necesidad de estar aproximando, sino pues dar un resultado determinado, ¿ok? Y pues así sencillamente pues, se resolvía el primer ejercicio. ¿Cómo lo verificamos? Pues sencillo. Por ejemplo, copiamos esta cédula de acá, ¿ok? Y la vamos a buscar en esta zona de acá. Bien, entonces decimos que la célula 52882607, la misma que tenemos acá, tiene por teléfono 5797-818. 5797-818. Como también queremos comprobar que la fórmula sigue funcionando, pues simplemente tomamos otro número al azar, lo copiamos, lo pegamos acá. ¿Para qué? Para que capture un nuevo dato. ¿Okay? Entonces, así es como es. ¿Se acuerdan que al inicio les decía la diferencia entre poner un número quemado en la fórmula y trabajarlo de forma automática? Pues esto es de forma automática. Entonces, pues simplemente pues lo volvemos a comprobar. ¿Sí? ¿Qué dice? Aquí. Vamos. Nos dice que es 2399-732. 2399-732. Y si ven que en una base de datos tan grande de 1000 personas podemos encontrar un dato específico rápidamente, simplemente utilizando una fórmula. Ahora, para el resto de los puntos era exactamente igual. La única diferencia que teníamos que hacer es cambiar el punto de donde se recolectaba el dato que necesitábamos. Por ejemplo, entonces acá ya lo hacemos con B15,
En este lo haremos con B17 y así sucesivamente, pues con todos los datos que vayamos recolectando. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, la idea era utilizar pues la misma fórmula. Número a capturar, los límites de la base de datos, el correo de columnas y si necesitamos un valor específico. ¿Okay? Ahora, buscar V contaba con 2 puntos. El segundo punto, ¿cuál era? Era exactamente lo mismo. La única diferencia, trabajábamos con palabras. Y nos damos cuenta, en la sintaxis de la fórmula, es exactamente lo mismo. Un número a capturar, delimitamos una base de datos, si se dan cuenta esta es un poquito ya más grande, y los números que vamos a, el número de columna que vamos a correr, y simplemente si es falso o verdadero. ¿Okay? Si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula que utilizamos acá arriba, simplemente cambiamos el límite vamos a hacer la comparación acá. Simplemente cambiamos el límite de la base de datos, se dan cuenta, el límite de la base de datos, este era de 2, este pasó a ser de 4, y cambiamos el número a capturar del resto, era exactamente hacer lo mismo en buscar V. O sea que esta parte pues resultó, pues creería yo que pues fue la parte rápida, ¿no? Ahora, vamos a pasar con la parte de buscar H, ¿ok? Ok. Acá fue donde consideré yo que se les iba a presentar más problemas. ¿Por qué? Como normalmente sabemos y como lo habíamos dejado en el drive acá, buscar H trabaja de una forma diferente a lo que le hace buscar V. Si nos damos cuenta, buscar H trabaja con la información en filas. ¿Se dan cuenta que ponen la información de filas? Mientras que buscar V lo pone en las columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nos decía que teníamos que forzar una fórmula de buscar H a una base de datos donde estábamos trabajando con columnas. ¿Okay? Entonces, por eso que considero que es la parte difícil. ¿Okay? Entonces, vamos a ir paso por paso con este apartado. Lo primero, la sintaxis. Si se dan cuenta que esta sintaxis es mucho más larga, en la cual incluye una fórmula dentro de ella, una fórmula aniada. ¿Okay? Esto ya lo vamos a ver por qué lo necesitamos y por qué lo requerimos. ¿Okay? Vamos paso a paso con el primer punto. Buscar H. Buscar H, ¿qué nos pide como primer dato? El primer dato que nos pide buscar H es de dónde vamos a sacar la información que requerimos. ¿Okay? Me explico en esto. Me explico en esto. Como la tabla no va a trabajar por columnas, sino por filas, vamos a hacer que nuestra información salga de todos los nombres. ¿Por qué de todos los nombres? Porque es el dato con el que nos están ayudando a buscar. ¿Okay? Es decir, lo de buscar nombres van a ser nuestros nuevos parámetros para nosotros poder encontrar los datos que queremos. ¿Okay? Espero estar más haciendo entender lo mejor posible. ¿Okay? Lo segundo que nos pide va a ser delimitar la base de datos. ¿Okay? Pues esto, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, simplemente pues demarcamos. Nos dice que necesitamos los nombres e ir hasta la EPS. Pues nos vamos de los nombres hasta la EPS, es decir, 4 columnas. Y por último, buscar H normalmente nos pide un indicador de filas, es decir, un indicador de todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Son más de 1000 datos. Era imposible, imposible no, sino muy tedioso ponerse a mirar dato por dato y buscar en qué fila está lo que requeríamos, ¿verdad? Era muy difícil sacar el número de la fila que necesitábamos en sí. Es por eso que entra esta fórmula de la cual también hablamos en una de las clases, que es coincidir. Nos damos cuenta en el Drive, donde les habíamos dejado toda la documentación para que pudieran pues, repasar y resolver el taller, habíamos dejado un apartado que era lo de coincidir, y obviamente pues todas las otras fórmulas de búsqueda y referencia, elegir, fórmula de texto, hipervínculos y buscar, ¿verdad? Pero en este caso íbamos a requerir la de coincidir. Se hizo este ejercicio de tal manera para que ustedes, uno, pudieran detectar cuándo se necesitaba anidar una nueva fórmula y dos, para si eran capaces de encontrar entre todas las fórmulas de referencia y búsqueda cuál era la que necesitábamos para poder hacer este ejercicio. Para recordar rápidamente, coincidir lo que hace es buscar en una base de datos, el número de la fila de donde está, donde le buscamos un dato. Por ejemplo, acá le marcamos que nos busque el 57 en esta base de datos, de A12 a 16, ¿sí? Es decir, de aquí a aquí. O sea,
en este apartado donde está el número 57. 1, 2, 3, es decir, está en la fila número 3 y por eso nos devuelve el número 3. Eso es lo que hace coincidir. Busca un dato y nos demarca en qué fila está posicionado. Entonces, ¿por qué era importante para esta fórmula? La fórmula, como se pueden dar cuenta acá en la sintaxis que nos bota Excel, un segundo, nos pide un indicador de filas, pero pues como les digo, son 1000 datos, es muy difícil saber en qué fila está exactamente. Entonces, con el simple hecho de agregarle un coincidir, podemos hacer automáticamente que nos encuentre esta fila. ¿Por qué? Porque en toda esta fórmula de aquí está guardado el número de la fila. Es decir, en este caso, vamos a ver qué número nos está guardando en este caso. En este caso nos dice que es el 841, el número que encontró. ¿Okay? ¿Sí me hice entender más o menos de por qué se añadía ese coincidir? ¿O alguien tiene algún tipo de pregunta? Ok, pues tomar eso el hecho como que todo el mundo entiende cómo funciona el punto de coincidir. Entonces, el coincidir que nos pide, recordemos que el coincidir nos pide un dato con el cual va a buscar en la fila, en este caso el dato que le vamos a dar pues es el número de identificación, la base de datos donde va a ir a buscar ese dato, si nos damos cuenta pues nos están dando la identificación, es decir, lo va a buscar en todo el apartado de identificación, es decir, en todo esto. Y cuando encuentre este número de acá, nos va a decir en qué fila está. Nos decía que estaba en el 871. Si yo me voy acá y busco, perdón, no lo podemos hacer así más rápido. Si yo busco acá el 871, me va a decir que es Álvaro. Opa, nos va a decir, bueno, se me olvidó decirles. Recuerden que esto lo cuenta desde el D2, es decir, se corre una casilla hacia abajo. ¿Por qué? Pues lo está contando desde el D2, es decir, va un número atrasado. Entonces, por ende, sería la siguiente, que es Ávila Martínez. Ávila Martínez, pues efectivamente tiene esa cédula. Básicamente, pues para eso utilizamos el añadir a coincidir. Y por último, dentro de nuestra función de buscar H, simplemente le agregamos el verdadero, porque el verdadero, en este caso, estamos trabajando con palabras y dentro de una base de datos pues tan grande, recomiendo yo utilizar el verdadero. Aún así, pues va a encontrar el dato que es correcto, puesto que es con caracteres, ¿ok? ¿Algún tipo de pregunta de cómo funcionaba esa parte? Considero que es un poquito confuso. ¿No? Ok, perfecto. Entonces continúo. Ahora pasamos al segundo punto. En el segundo punto, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente, como en el anterior, es el mismo ejercicio, simplemente con diferentes tipos de datos. Aquí, ¿qué íbamos a encontrar? Íbamos a encontrar una base de datos desde la cual vamos a sacar la información. Recuerden que como es buscar H se gira. Luego, un límite de toda la tabla de la cual requerimos sacar la información. Un coincidir para poder encontrar la fila específica y pues un verdadero. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo pues que habíamos hecho acá arriba, simplemente que tomamos datos diferentes. ¿Sí? Entonces, pues eso era por esa parte. Cómo utilizar, añadir el coincidir dentro de un buscar H para poder encontrar una fila determinada. ¿Ok? Entonces, pues, como les digo, son 1000 datos, es muy difícil poder encontrar dentro de esos 1000 datos. Para eso es esta misma de coincidir. Ahora, el concatenar, que en su tiempo, después de la cuestionario que realizamos, varias personas fallaron acá. ¿Cómo se utiliza en este caso el concatenar? El concatenar, como les había dicho, si tienen un Excel normal y no es el 365 o la hoja de cálculo de Google, siempre va a funcionar con la función de concatenar. ¿Listo? Una vez de la función de concatenar, lo que hace es reunir todos los textos de las celdas que le demarquemos y los va a unir en una misma casilla, como lo podemos ver en este ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo hacemos así de chorro y simplemente le marcamos le marcamos un rango, pues nos va a salir error. Bueno, perdón. Nos va a salir error, no, si no nos va a salir, no, sí queda en error. ¿Por qué? Porque lo está agarrando todo pegado. ¿Se dan cuenta? Todo pegado. Y pues queda un revoltón ahí. Por eso es que dentro de concatenar se deben utilizar estos
estas comillas de acá arriba. ¿Para qué? Para darle un espacio a la palabra, que cuando Excel esté redactando lo que nosotros le mandamos a hacer, deje un pequeño espacio entre todo. Si ven que deja ahí un pequeño espacito, pues precisamente para eso son las comillas, para que deje un pequeño espacio entre palabra y palabra, ¿ok? De esa forma les irá para hacer un pequeño repaso que ha visto que se les ha dificultado a algunos, pero pues como les digo, es una fórmula un poco básica. ¿Okay? Entonces, eso por este lado de lo de concatenar. Simplemente teníamos que colocar la fórmula, colocar los rangos o las casillas, dependen como usted lo quisiera hacer. En este caso, pues era mejor colocar las casillas por lo de las comillas y que quedara todo separado. Y simplemente pues darle enter, ¿no? Y ya automáticamente Excel lo que hace es juntar los textos, deja los espacios correspondientes que les hayamos dicho y ya. ¿Bien? Entonces, pues una fórmula en principio bastante fácil. Ahora, la última parte y la que yo considero pues que era la más difícil. ¿Por qué? Porque acá además de añadir un buscar H, tenemos acá, además de tener que buscar acá un buscar, además de tener un buscar H, teníamos un condicional y además de eso teníamos el coincidir. Es decir, teníamos tres fórmulas en una sola. Es decir, tenemos tres fórmulas en una sola, es decir, tres fórmulas que aplicar en una sola línea. Puede sonar bastante complicado, pero pues es fácil. Lo que nos pedía es que cuando el estado estuviera en N, apareciera actual, y cuando estuviera en R, apareciera en vencido. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros no nos daba el valor del estado de una vez. Si nos damos cuenta, nos daba era el número de la identificación. Es decir, pues no tenemos un dato en esta misma hoja, el cual podamos utilizar para hacer el condicional sí directamente. ¿Qué había que hacer? Lo primero que teníamos que hacer era, pues obviamente colocar el condicional sí. ¿Okay? Recuerden que siempre que hacemos condicionales, el sí va por delante. Lo segundo que teníamos que hacer era, pues, ir a buscar la celda de donde íbamos a sacar la información. ¿Por qué? Recordemos que el sí está dividido en tres partecitas, una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Dentro de esta prueba lógica de acá, es donde tomamos una celda o tomamos un dato y le damos como el juicio si es falso o es verdadero. Y depende si es falso o verdadero, se va aquí o se va aquí. Pero entonces, en esta prueba lógica, como les decía, no teníamos el estado como tal, sino nos daban un número el cual íbamos a utilizar para poder encontrar ese estado. Es decir, dentro de la prueba lógica íbamos a guardar todo el buscar H. Como nos damos cuenta, toda la primera parte es de la prueba lógica. Es decir, todo esto es de prueba lógica. Pero dentro de esta prueba lógica hay un coincidir, precisamente para lo mismo que habíamos hecho antes, que era poder encontrar una fila de tantas, de las 1000 filas que hay. Eso nos ayuda pues a encontrar la fila específica que habíamos hecho. Entonces, al igual que las otras, simplemente teníamos que hacer rellenar el buscar H, de donde vamos a sacar la información, los límites de la tabla. Necesitamos encontrar la fila. ¿Cómo encontramos la fila? Con la ayuda del coincidir. Y por último, le decíamos si era verdadero o falso. Recuerden que como estamos trabajando con palabras, recomiendo yo siempre poner verdadero. Y una vez terminamos toda la prueba lógica, recuerden, solo la prueba lógica es el buscar H, terminamos el sí. ¿Cómo terminamos el sí? Pues diciéndole que cuando sea N sea actual y cuando no, pues que aparezca vencido. ¿Por qué? Porque lo que hizo el sí es dentro de todo este buscar sí, encontró la celda de estado. Es decir, dentro de toda esta fórmula ya está el estado. Y ahora, determinando el estado que haya encontrado, pues se va a si es verdadero y si no, pues si es falso. Y básicamente pues era así como se resolvía este punto. Pues vi que muchas personas no sé si les dificultó, pero pues no subieron esta parte del ejercicio, era así pues como se resolvía. Se hizo así un poco complejo para que ustedes pudieran darle un poquito de lógica a cómo se resolvían este tipo de ejercicios y cómo, qué fórmulas utilizamos en cada caso. Aunque pues acá nos ayudaba diciéndonos que era un condicional, nosotros ya sabemos que pues es un ejercicio de búsqueda y referencia, es decir, necesitábamos una de estas fórmulas. Y pues para poder terminar de utilizar un buscar H, pues necesitábamos un coincidir en una tabla tan grande. ¿Ok? Entonces, para que tener eso en cuenta, también lo del coincidir. Casi siempre lo van a usar cuando no tengan la pila en concreto.
puesto que ustedes van a tener que ir a buscar el dato y el coincidir pues les va a ayudar a encontrar la fila automáticamente. ¿Qué, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta de cómo se resolvió este taller? O pues ya quedó todo, podemos dar por cerrada esta parte. Ok, perfecto. Pues como no tienen ninguna pregunta, creo que con esto cerramos el apartado de los talleres que habíamos dejado. Entonces lo que vamos a proseguir es con el último tema. Se me había olvidado mencionarles que este curso está determinado por 40 horas. ¿Okay? Y esta es nuestra última semana. En la última semana hipotéticamente solo se dan 2 clases, que era la del jueves y la del viernes. Pero como la clase pasada no dimos clase, eh, pues por eso esta semana son 3, pero en realidad tendrían que haber sido 2. Y estas 2 semanas, para poder completar el ciclo de 40 horas, serán no más de 2 horas. ¿Okay? Serán sesiones de 2 horas. Entonces, si por algún motivo llegan tarde a una sesión o quieren ver unas repeticiones más cortas de lo normal, es por eso mismo. Para completar nuestras 40 horas del curso y del certificado que se les hace entrega, simplemente pues van a ser 2 horas de esta última semana. ¿Ok? Entonces, ahora sí, muchachos, buenas noches. Ya pues los voy a dejar con mi compañero para poder iniciar la última temática, que son tablas dinámicas. Bueno, buenas noches. Muy bien, como lo dijo, como acabo de decirlo mi compañero, vamos a iniciar con el nuevo tema y último tema de este curso de Excel intermedio, que van a ser tablas dinámicas y por consecuencia también vamos a enseñar gráficos dinámicos, ¿listo? Pero pues para poder iniciar necesitamos aprender el primer tema. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla acerca de una presentación pues para tener entendido de qué trata las tablas dinámicas, ¿listo? Las tablas dinámicas, pues, son una herramienta muy útil al momento de tratar de extraer información o resumir información de grandes cantidades de datos, de una base de datos, de otra tabla, de algún registro, debido a que nos permitan manejar tanto las columnas como las filas, como la información de relleno de una tabla para poder obtener datos más acertados acerca de algún régimen que nosotros queramos. Por ejemplo, coloco el ejemplo de una tienda donde nosotros tenemos pues el número de cliente, el nombre del cliente, el nombre del producto, el código del producto, el valor del producto, eh, cuántas veces se compró ese producto, qué tanto costó para el vendedor comprarlo y venderlo y todo eso. Entonces nosotros podemos utilizar tablas dinámicas para poder extraer información. Por ejemplo, extraer la información de el nombre del cliente y qué productos compró, ¿sí? Traer el nombre del cliente, dejar de que sea una columna en una tabla y pasarlo a ser una fila y pasar el producto a ser una columna demarcada y que se marque como el relleno de la tabla el número de la cantidad de productos que compró el cliente referente al código de producto, ¿cierto? Para eso nos sirven las tablas dinámicas, para recoger información de una manera más acertada y que nos permite pues ahorrarnos mucho tiempo en la búsqueda de algún dato específico sobre una tabla, como la vimos en el ejercicio que acabo de explicar mi compañero sobre el buscar V y las condicionales. Si se dieron cuenta, la base de datos tenía 1000 registros, 1001 registros, entonces nosotros podemos utilizar una tabla dinámica ahí para poder extraer la información que nosotros queremos y poder traer o hacerlo más útil en algunos casos. ¿Listo? Muy bien. El funcionamiento de las tablas dinámicas se basa en la agrupación de datos de una manera sencilla a partir de la organización de las columnas y de las filas, al igual que el relleno de la tabla. ¿Listo? Para poner el ejemplo claro, tenemos un esquema que se que vemos en pantalla. Tenemos las columnas, las filas y aquí tenemos un campo que es el relleno de la tabla. Aquí lo vemos como campo numérico. Me preguntarán por qué campo numérico. Porque normalmente las tablas dinámicas son utilizadas para extraer datos de tipo numérico. Datos en cuanto
a contabilidad, puede ser, es uno de los ejemplos, debido a que las tablas dinámicas pues facilitan mucho la conversión de este tipo de datos numéricos a un tipo de datos a un uso específico a estos datos. Por ejemplo, el porcentaje de cómo funcionan estos datos en un total, el porcentaje basado en una fracción de los datos, un número entero, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo que permite la tabla dinámica pues es modificar las columnas, filas y el campo numérico o el relleno de la tabla para poder extraer la información, ¿sí? Podemos leer aquí que por default, por defecto, la tabla dinámica utiliza el relleno de la tabla o los campos numéricos. Lo que va a hacer es una sumatoria, una autosuma completa de todos los datos en orden de columnas, ¿listo? Y pues los datos serán agrupados por filas. ¿A qué me refiero? Agrupados por filas, pero resultado en columnas. A que el resultado va a estar en la parte inferior, pero se va a dividir dato por dato según las filas, según el dato que tengamos en las filas, ¿listo? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo basado pues en este primer ejercicio. Tenemos una tabla muy simple, ventas, y de esta salen 3 columnas: productos, un local y el precio de las ventas que se obtuvieron por cada local. ¿Listo? Aquí podemos ver, lo que primero que hacemos es pues definir una de las columnas que utilizamos anteriormente como fila. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar la columna de local de la primera tabla, de la tabla principal, para colocarla como fila, como indicador de fila. ¿Listo? Como segundo paso, colocamos, definimos las columnas, que en este caso serán los productos. ¿Listo? Serán los computadores, discos duros, memorias, periféricos y procesadores. ¿Listo? Eso lo vamos a definir como columnas y pues utilizamos local para referenciar a partir de qué local, qué productos se vendieron en ese dicho local. ¿Listo? Y como relleno de la tabla o como campo numérico colocamos el valor de las ventas. Si se dan cuenta, pues es un valor numérico, lo que nos permite pues maniobrar muy fácilmente sobre el uso que le queremos dar a estos datos. ¿Listo? Entonces, a partir de local y de los computadores, pues lo que va a hacer la tabla dinámica es organizar de manera inteligente los datos que se correlacionan uno con otro. ¿Listo? Lo que podríamos hacer nosotros normalmente es venir a la tabla y decimos, tenemos 4 productos, ¿sí? Vamos a decir que en este caso son computadores porque aquí nos indican un número entero, pero no el nombre. Digamos que son 4 computadores en el local de la calle 81, que tiene unas ventas de 4.300.000. Lo que va a venir a hacer la tabla dinámica es en la fila de calle 81, en el local calle 81, en la fila, va a marcar a los productores la tabla en las columnas, el computador, y va a colocar los datos referenciados a estos dos puntos, a las filas y a las columnas, lo cual nos va a referenciar a la tabla principal, que son 4.300.000. ¿Listo? Y aquí lo tenemos, cómo utilizar las tablas dinámicas dentro del programa, dentro de Excel. Esta opción de tabla dinámica se encuentra en el apartado de insertar y se llama literalmente como la función tabla dinámica. ¿Listo? Hay una función aparte de esta que se llama tabla dinámica recomendada, que ahorita la veremos. ¿Vale? Muy bien, cuando nosotros presionamos o activamos la opción de tabla dinámica, nos saldrá un cuadro de texto. En este cuadro de texto o cuadro de diálogo, y se nos darán dos opciones, bueno, diferentes opciones para 2 acciones. La primera es la selección de una tabla o rango, que va a ser los datos de donde vamos a sacar, la tabla de donde vamos a sacar los datos para obtener la tabla dinámica. ¿Listo? Y como segunda opción, como segunda acción, tenemos donde crear la tabla o el informe de la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, esta opción lo que va a hacer es crear una hoja nueva en el libro, ¿sí?
una hoja exclusiva para la tabla dinámica, o utilizar la hoja de cálculo existente donde se encuentra la tabla o rango que nosotros estamos utilizando, y a partir de una celda crear la tabla dinámica. ¿Listo? Aquí tenemos otras dos opciones, que son utilizar una fuente de datos externa. Cuando nosotros vamos a utilizar esta fuente, nos vamos a basar a partir de datos algo más avanzados en el hecho de bases de datos, ¿sí? Una base de datos en algún programa que permita la reubicación, la modificación, la eliminación, la adición de datos de este tipo, ¿listo? Pero pues para esto toca crear una conexión y es algo más complejo, ¿vale? Y tenemos una segunda opción, que es elegir si quieres analizar varias tablas. Cuando nos vamos a esto, va a ir muy enlazado a la segunda opción, a la primera opción de fuentes de datos externa. ¿Por qué? Porque pues en este caso se va a utilizar una base de datos, y a partir de esa base de datos se van a aliar diferentes datos como en tablas que se encuentran dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces estas dos opciones pues no las vamos a ver porque nos adentraríamos más a un ámbito de sistemas. ¿Listo? Y pues nos saldríamos de Excel. ¿Listo? Entonces, únicamente vamos a ver cómo utilizar los datos nativos, por así decirlo, los datos locales que tenemos en una hoja de Excel o en un libro de Excel, y cómo utilizarlos dentro del mismo libro, ¿vale? Aquí ya tenemos el uso de los parámetros. Ahorita lo explicaré en la brevedad, en algo práctico. Y pues sería uno de los resultados como veríamos ahorita de la tabla, ¿vale? Muy bien, pasando ya ahorita les cambio la presentación de pantalla. Listo. Pasando ya a algo más práctico, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla, ¿vale? Esta tabla cuenta con 5 columnas basadas en la ciudad, en zona, en ventas, en formas de pago y en categoría. Si se dan cuenta, pues varias de las columnas tienen informaciones repetidas. Ciudad tiene información repetida en cuanto a ciudades, que tiene Santander, Sevilla, Vigo, Alicante, Valencia y Granada, ¿cierto? En la zona nos referenciamos como norte, sur o levante. En ventas, pues son datos aleatorios, no deberían por qué repetirse. En caso de que se repitan, pues no tienen ningún problema. En formas de pago, pues únicamente hay dos opciones: contado con tarjeta, y en categorías vemos otra vez la repetición de estos datos, que son electrodomésticos, informática, audio y televisión, y había otro, no, son esos nomás, ¿listo? Ahora bien, pasando al uso de las tablas dinámicas, antes de adentrarnos en esa parte, tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros podemos tener los datos de manera nativa. Lo voy a mostrar aquí como un ejemplo que veremos ahorita, que únicamente lo que hicimos fue escribir dato tras dato tras dato, pero no está creado o consumado como una tabla, únicamente como una extensión de datos, uno al lado de otro, uno debajo de otro. ¿Listo? Hay que tener algo muy en cuenta aquí, y es que para poder utilizar tablas dinámicas tenemos que tener el formato de una tabla dinámica donde se encuentran los datos. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo voy a crear una tabla dinámica con estos datos, simplemente no voy a poder. ¿Por qué? Porque esto no tiene un formato de tabla. Únicamente, si yo creo la tabla dinámica con esto, no me va a dar un error, sino que simplemente no va a reconocer esos datos. ¿Listo? Lo común o lo más recomendable es que se seleccionen todos los datos y se genere un formato de tabla o un diseño de tabla para que sea más fácil al programa reconocer los datos que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora bien, pasando más allá de cómo insertar la tabla, ¿listo? Veremos cómo es la parte inicial de cómo insertar la tabla dinámica. Entonces, dijimos que estaba en la pestaña de insertar, y aquí tenemos dos opciones. ¿Listo? Tabla dinámica, que es la que vamos a utilizar, y tablas dinámicas recomendadas. Lo que va a hacer esto es generar una tabla dinámica a partir de cómo el programa lo vaya a recomendar.
¿listo? No lo vamos a ver en este momento, vamos a vernos con la principal. Si venimos y damos clic a tabla dinámica, me va a aparecer el cuadro de diálogo, ¿listo? Ahora bien, aquí aparece directamente tabla o rango y la ubicación. Si se dan cuenta, no aparece la otra opción que vimos en este punto, que no aparece la utilización de una fuente de datos externa y agregar estos datos a modelo de datos en caso de analizar varias tablas, ¿listo? ¿Cómo yo llego a ese punto? Puedo venir y darle clic derecho, venir y desplegar el menú que tiene, y aquí tenemos pues las dos opciones, ¿listo? Permítanme un momento. Bueno, desplegar las dos opciones que tenemos, ¿listo? De una tabla o rango, que es el que utilizaremos desde datos externos de origen o desde un modelo de datos, ¿vale? Vamos a pues guiarnos por el primero. Venimos aquí podemos hacer dos cosas, de marcar directamente la tabla, completa la tabla, o simplemente nombrar o llamar al nombre de la tabla, que en este caso se llama tabla 1, ¿listo? Y aquí, si se dan cuenta, aquí donde dice ubicación, ya me marca una casilla donde se va a generar la tabla. Si yo vengo y selecciono nueva hoja, lo que va a hacer es crearme una hoja aparte. Si se dieron cuenta, aquí dice hoja 2, lo que va a hacer es generar una hoja aparte donde voy a trabajar los datos de la tabla dinámica, ¿listo? Aunque yo pues puedo eliminar, puedo crear la tabla dinámica directamente en la misma hoja. ¿Listo? Volvemos y llamamos a la tabla 1, y le doy a aceptar. ¿Listo? Aquí tenemos la denominada tabla dinámica. Muy bien. Si se dan cuenta, cuando nosotros creamos la tabla dinámica, aparece un menú al lateral. ¿Listo? Este menú se puede ver de esta manera. Un listado donde vemos las columnas. Si se dan cuenta, aparecen las mismas columnas que la tabla principal: ciudad, zona, ventas, formas de pago y categoría. Aparecen literalmente las mismas. Y aparecen 4 segmentos, que son filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? Puede aparecer así, puede aparecer de esta manera. ¿Listo? Que ya no aparezca abajo los segmentos, sino al lateral. Únicamente la denominación de los titulares de las columnas, únicamente pues la segmentación o en forma de áreas de la segmentación, como vayamos a utilizar la tabla dinámica. ¿Listo? Normalmente aparece de esta manera porque pues es la manera más útil, al igual que esta segunda opción. Muy bien. Para poder utilizar una tabla dinámica, tenemos que basarnos a partir de 2 datos. El primero va a ser el denominador de las filas, que significa que nosotros debemos elegir qué es lo que queremos colocar como indicador de filas. ¿Listo? Aquí podemos colocar la ciudad, arrastrar ciudad, aquí pues para poder denominar una columna de la tabla principal como fila, o como columna, como valor o como filtro, podemos arrastrarla y dirigirla hacia la segmentación que nosotros queremos. O podemos chulear, seleccionar el cuadro de chequeo para que nos coloque la opción recomendada en cuanto a la tabla dinámica. ¿Listo? Si yo selecciono aquí de manera aleatoria, selecciono todos, lo que va a hacer el programa es seleccionarme o colocar cada una de las de las columnas, perdón, en la segmentación que cree correspondiente. ¿Listo? Y se dieron cuenta que me colocó casi todas las opciones en filas. ¿Listo? Aquí hubo un error porque simplemente no debería colocarlas así. Por eso, pues también permite que el usuario modifique esta segmentación de datos para colocarlo como fila o como columna. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a colocar en este caso ciudad como fila. ¿Listo? Para colocar el ejemplo. Si se dan cuenta, apenas yo arrastré la sección de fila a la sección de ciudad al apartado de fila, me aparece en la tabla, aparece una tabla donde únicamente tiene una columna y aparecen todas las indicaciones de las ciudades. ¿Listo?
Aquí hay algo que tener en cuenta, si la tabla reconoce datos duplicados, únicamente pues lo que va a hacer es unir, no va a colocar todos los datos literalmente, sino unir los datos y colocar como datos únicos en vez de datos repetidos, ¿listo? Tenemos Alicante, Granada, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo, ¿listo? Ahora bien, tenemos que colocar alguno de las columnas de la tabla principal como columna en la tabla dinámica, ¿listo? Aquí podemos utilizarlos de dos opciones. Colocar ventas. Si yo vengo y arrastro ventas a columnas, me va a aparecer un error, ¿listo? Me va a aparecer, pues, va a aparecer como precio por cada una de las columnas, como el precio como columna individual, ¿cierto? Entonces esto no debería ir acá, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa podemos elegir? Podemos elegir por categorías. Aquí me aparece categorías y aquí se dividió según los datos que tenga en la columna de categorías. Tenemos audio y televisión, electrodomésticos, informática y un total general, ¿vale? Ahora bien, nos falta el tercer dato, que en este caso son el dato de relleno de la tabla o los datos numéricos como lo vimos en la presentación. Perdón. En este caso, por ser los únicos datos numéricos que tenemos en la tabla, utilizaremos el apartado de ventas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos ventas a valores. Y pues ya se nos llenaría automáticamente la tabla. Si se dan cuenta, en el apartado de cuando yo arrastré ventas a valores, vuelvo y lo hago, desmarco y arrastro ventas a valores. Lo que hizo valores, lo que hizo la tabla dinámica es crear aquí, utilizar como suma de ventas. ¿Listo? ¿Yo puedo cambiar este valor? Sí, ahorita lo veremos cómo se cambia. ¿Listo? Ahora bien, para seguir con la alineación de filas y columnas y valores o los datos de relleno, se nos permite utilizar filtros en cuanto a la información que nosotros queremos. Para eso está la opción superior que dice filtros. Aquí podremos, al igual que utilizar, que lo hicimos como filas o columnas, arrastrar informaciones o columnas de la base principal, de la tabla principal, para denominarlas como filtros. ¿Listo? Si yo vengo y arrastro forma de pago a filtros, debería aparecer, perdón, vamos a arrastrar solo entonces, para no dejar modificar. Bueno, en este caso debería aparecer, démoslo así, ¿listo? Columnas como forma de pago y filtros como categoría, como filtro categoría, ¿listo? Entonces aquí se nos permite modificar el filtrado de la información, ¿listo? Si yo quito categoría, pues simplemente no va a haber ningún cambio, ¿vale? Porque no se está filtrando nada como tal. Aquí dentro de la tabla dinámica se nos permite modificar o filtrar la información según la necesidad. Si se dan cuenta, en la parte superior de la tabla, en los titulares aparece etiquetas de fila y etiquetas de columna como con un desplegable para poder modificar la información que tiene cada una de fila y columna. ¿Listo? Si yo le doy clic, me aparece aquí una selección para poder modificar la información que tenemos en filas. Aquí podemos modificarla al igual que con los filtros, ordenar de A a la Z, de Z a A, más opciones de ordenado, ¿sí? Que ya aquí podremos ordenarlo de como realmente la persona lo desee, con más opciones, y aquí puedo modificar los datos y cancelar. Y se nos permite modificar qué datos queremos que aparezcan en la tabla, ¿vale? Que no queremos que aparezcan ni Alicante ni Sevilla. Lo voy a aceptar y simplemente me los va a retirar de la tabla, ¿vale? Igual que con columnas. Simplemente puedo eliminar contado o simplemente puedo eliminar tarjeta y que no aparezca ninguno, ¿sí? Pero pues, si no hay ninguno, simplemente no hay etiquetas de columna y estaría mal, ¿vale? Y pues ya pasando al apartado de valores, donde se den cuenta que en suma de valores aparece en valores, cuando yo arrastré ventas apareció suma de ventas, ¿listo?
¿Por qué lo hace? Porque al ser datos de tipo numéricos, el programa o tablas dinámicas lo que va a hacer es hacer un reconocimiento básico de los datos y hacer un sondeo total para hacer una suma. ¿Listo? Yo puedo modificar estos datos para que aparezcan en otro formato. Sí, yo simplemente puedo seleccionarlos y ponerles el formato de moneda o contabilidad. ¿Listo? Pero pasando a este lado, si yo me vengo a valores y le doy clic derecho, no, perdón, le arrastro el programa, arrastro la ventana que tenemos ahí, les aparecerán varias opciones, ¿sí? Mover a filtro de informe, mover a etiquetas de fila, mover a etiquetas de columna, quitar campo o configuración de campo de valor, ¿listo? Y yo le voy a mover al filtro de informe, lo que va a hacer es moverme la opción al filtrado, ¿listo? Si yo, al igual que con las otras dos opciones, a etiquetas de fila, me va a mover el dato de ventas a las filas, o si le digo a mover etiquetas de columna, me va a mover los datos a columna, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos una opción que se llama configuración de campo de valor. Si vengo a esta opción, me desplegará un cuadro de diálogo donde tendremos varios tipos de información. Como primero, pues el nombre del origen, que es el nombre de la columna de origen, ¿sí? Que en este caso son ventas, ¿vale? El nombre personalizado, podemos modificar el nombre para que aparezca abajo, ¿listo? Y aquí tenemos dos pestañas, resumir valores por y mostrar valores como, ¿listo? Aquí en resumir valores por se nos permitirá modificar la acción que queremos dar con los datos, ¿sí? Por defecto, lo que hace el programa, lo que hace las tablas dinámicas es utilizar esos datos numéricos y crear una suma total, ¿sí? Aquí aparece total general y lo que hizo fue, pues, sumar todos los datos de columna y colocarlos al final de la tabla, al igual que al lateral, a la última columna lateral de la tabla. ¿Listo? Los cuenta, hace la suma tanto en vertical como en horizontal. Tenemos diferentes opciones que son recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números y pues ya opciones más avanzadas que pues nos permitirá modificar los datos según la necesidad. ¿Listo? Y pues aquí ya tenemos el mostrar valores como. Aquí podremos colocar cómo queremos que se muestren los datos. ¿Sí? Por defecto, los datos aparecían el, sin el formato de contabilidad, aparecía en general. ¿Listo? Pero pues si yo vengo y modifico en este lateral, mostrar valores como, y aquí dice sin cálculo, puedo desplegar el menú y me aparecerán diferentes opciones. Aquí aparecen opciones en porcentaje. Si yo le doy clic en porcentaje de total general y le doy a aceptar, me va a transformar todos los números a un porcentaje basados sobre un porcentaje del 100%. ¿Listo? Al igual que si elijo otra opción, también me va a cambiar los datos, ya sea en porcentaje o un número natural o contabilidad, al porcentaje que nosotros necesitemos. Aquí dice porcentaje del total de columnas, le doy a aceptar y va a transformar el 100% las sumas de los datos, pero por columnas. ¿Listo? Al igual que si lo hago por filas, simplemente va a ser el 100% de la suma de la suma total, pero en filas, no en este caso en la parte inferior de la tabla, sino en la parte lateral de la tabla, en la última columna. ¿Vale? Y para esto, pues, se puede utilizar diferentes opciones, ¿listo? Aquí tenemos total en, y aquí, pues, se nos permite modificar sobre qué queremos un total. Si queremos un total sobre ciudad, sobre zona, sobre venta, sobre forma de pago, sobre categoría. ¿Listo? Si yo le doy sobre categoría, simplemente me va a dar un error, porque categoría no es una fila o una columna, ¿vale? Y simplemente, pues, todos los datos están aliados de una u otra manera. ¿Listo? Devolvamos los valores a su naturaleza. Mostrar valores sin cálculo. Listo, aceptar, ¿vale? Ahora bien, creo que lo acabaron de ver cómo funciona la tabla dinámica en cuanto a adjuntar datos. ¿Listo?
Vamos a hacer un ejemplo, en este caso con filas donde tenemos dos datos muy particulares, que son ciudad y zona, ¿listo? Ciudad y zona comparten algo y es que pues son puntos, son lugares, ¿listo? ¿Qué podemos hacer? Aliar estos dos datos para que aparezcan en conjunto en las filas. Si yo vengo y arrastro zona a filas, pero debajo de ciudad, lo que va a hacer la tabla es transformarme los datos de las filas y dividirlos según las necesidades que colocamos aquí. Aquí aparece primero ciudad y zona, entonces lo que va a hacer es coger primero la ciudad y crear un apartado según la zona que nosotros tenemos vinculada con esa ciudad. No sé si me hice entender. Vengo y lo explico con la tabla. Aquí tenemos ciudad, ¿listo? Aquí en la tabla pues aparece Alicante, ¿listo? Si venimos aquí, buscamos Alicante, 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 tenemos estos datos, ¿sí? Estos 6 datos. Y pues a lateral tenemos los datos de zona, ¿sí? Todos los datos de zona con respecto a ciudad son el mismo, ¿sí? Todos los datos de Alicante de zona son Levante, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Que aquí en la tabla, al yo colocar ciudad sobre zona, lo que va a hacer es llamarme a la ciudad y desplegar como un menú donde me vaya a marcar los datos de la, de la zona que tiene registrada. ¿Listo? Al igual que con Granada. Granada que aparece con única zona sur. Vengo y busco a Granada, aquí aparece Granada y aquí aparecen únicamente los datos ligados con zona que son sur, ¿sí? En la tabla vamos y buscamos y pues es correcto, ¿sí? Únicamente aparece Granada con sur. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí en la tabla vemos que se dividen, no todas las ciudades tienen una zona específica, ¿sí? Santander y Vigo comparten la zona norte, ¿sí? Sevilla y Granada comparten la zona sur y Alicante y Valencia comparten la zona levante, ¿listo? ¿Qué podemos hacer para que se vea mejor? Porque si vamos a lo práctico de la tabla, realmente utilizar una tabla así no es tan útil, porque yo puedo se puede volver difícil de leer, ¿listo? Que necesito saber cuáles son las zonas que tiene ligada cada una de las ciudades, entonces vengo y despliego el menú, pero si yo despliego el menú se hace difícil de leer porque tiene diferentes valores, etcétera, ¿listo? ¿Qué podemos hacer? Tratar de modificar o tratar de agrupar las filas según el número de datos que tengamos, ¿listo? Entonces, en este caso, el mayor número de datos en conjunto que tenemos es a partir de las zonas, ¿listo? ¿Por qué por zonas y por qué no por ciudades? Porque zonas, y hay múltiples zonas, son 3 zonas, ¿sí? Que comparten diferentes ciudades. Norte comparte ciudades con Santander y Vigo, sur con Sevilla y Granada, y Levante con Alicante y Valencia, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Únicamente modificar a este lado de la tabla, en la creación de la tabla dinámica, modificar, aquí mover a zona sobre ciudad, ¿sí? No sé si se hace, si se puede ver correctamente, lo acerco. Modificar mover a zona, ya que no esté debajo de ciudad, sino que esté por encima de esta, ¿listo? Y la tabla se modificó. Si se dan cuenta, ahora me aparecen como titulares, ¿sí? Como titulares de las filas, las zonas, y como submenú de las zonas aparecen las ciudades vinculadas, ¿sí? Levante tiene vinculadas a Alicante y Valencia, y aquí tenemos una sumatoria de los precios, ¿sí? Aquí dice que Alicante aporta 5.502,94 centavos y Valencia 4.645,98 centavos. Lo que va a hacer es hacer una suma y darme un resultado sobre la zona, ¿vale? Para eso nos permite, esa es una de las maneras más útiles para agrupar los datos, ¿listo? Ahora bien, podemos nosotros colocarlos únicamente todos los datos en una sola zona, ¿listo? Que yo puedas activar todos para hacer el ejemplo y lo hago según la manera recomendada de Excel, que únicamente selecciono todas y me aparecen de esta manera, ¿sí? Si se dan cuenta,
explicar esto o utilizar esta tabla se vuelve difícil de leer, ¿listo? ¿Por qué? Porque aparte de que únicamente pues, es algo muy sencillo, utiliza dos columnas, las filas se despliegan mucho, ¿listo? Tenemos dos columnas, sí, la zona y la sumatoria de ventas, ¿sí? Pero la zona se divide por, otra vez por zona, y la zona se divide por la forma de pago, y la forma de pago se divide por la categoría, ¿sí? Y entonces aquí se vuelve algo muy difícil de comprender, porque tenemos la ciudad, no es zona, perdón, la ciudad. Sobre la ciudad tenemos dividido las zonas, que en las zonas a su vez se dividen en contados o en tarjetas, y que a su vez contado o tarjetas se dividen en audio y televisión, electrodomésticos o en informática. ¿Listo? Se vuelve algo muy difícil de entender, ¿vale? Por eso, para poder utilizar una tabla dinámica correctamente, lo ideal es agrupar manualmente los datos según las necesidades, ¿vale? Vamos a desagrupar todos, vamos a colocarlos como estaban anteriormente, ventas en valores de datos, ciudad como fila, categoría como filtros, formas de pago en columnas y zona sobre ciudades en filas, ¿listo? Ahora bien, aquí en filtros, si se dan cuenta, coloqué a categoría, ¿listo? Pero aquí en la tabla, pues no aparece directamente sobre la tabla, sino aparece al superior, ¿sí? Aquí aparece categoría y aquí aparece todas. Si yo vengo al menú, vamos a activar esto para que se vea correctamente. Y aquí categoría me despliega un menú donde aparecen todas las opciones o únicamente que se vea informática o electrodomésticos o según los datos sobre los que se divida categoría. ¿Listo? Que únicamente quiero electrodomésticos e informática, me va a colocar únicamente los datos o la sumatoria de esos datos que se encuentran en la tabla. ¿Vale? ¿Y alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna, listo. Muy bien. Entonces, pasando a un ejercicio pues algo más complejo, tenemos esta tabla gigantesca, ¿sí? Si yo me alejo de la tabla, simplemente tendrá muchos registros casi hasta el final de la tabla, ¿sí? Registros hasta el 10.195, ¿listo? Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar las tablas dinámicas para traer la información como nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Venimos, recuerden, siempre necesitamos crear una tabla, ¿sí? Para poder utilizar tablas dinámicas. Entonces, digo que tabla dinámica, me paro primero sobre la primera casilla, tabla dinámica, y pues me selecciona toda la tabla. ¿Listo? Le doy a aceptar y ya me convirtió toda a formato de tabla. Ahora bien, ahora sí podemos trabajar sobre tablas dinámicas. ¿Listo? Vengo a la opción, tablas dinámicas, y aquí lo que voy a hacer es crear una nueva hoja de cálculo. ¿Para qué? Para que no se vea molesto estar cambiando, estar moviendo la página. Mejor lo creamos en una nueva hoja de cálculo. ¿Listo? Venimos aquí y aquí, si se dan cuenta, aquí me aparecen los diferentes apartados que tiene la tabla principal. ¿Listo? Tiene categoría, ciudad, país y región, nombre de cliente, proveedor, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una tabla dinámica sobre los datos. ¿Listo? Podemos crearla a partir de un punto geográfico, puede ser sobre ciudad, país y región o región, sobre un ID, sobre un producto, sobre una orden, sobre un precio, sobre una categoría. ¿Listo? Entonces, vamos a crearlo en este caso por región. ¿Vale? Se suele recomendar para la creación de una tabla dinámica perdón, iniciar primero por las filas. Ojo, no es obligatorio, pero se suele recomendar iniciar por las filas. ¿Por qué? Porque resulta más fácil de ir entendiendo el orden de la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar en este caso por las filas. Vamos a colocar región como indicador de fila. ¿Sí? Tenemos 4 regiones: central, este, oeste y sur. Y vamos a colocar como columnas no sé, una subcategoría puede ser. Sí, aquí me aparecen diferentes. No, está muy larga. Entonces, vamos a quitarlas y vamos a colocar otra opción.
categorías. O sea que esta vez ya parece más entendible, ya no es tan larga. Aparece muebles, suministros de oficina, tecnología y total general. ¿Listo? Y como relleno de la tabla, vamos a colocar ventas. ¿Listo? Aquí aparecen ya las ventas. Vamos a seleccionar esto para que aparezca en modo de, perdón, en modo de contabilidad. ¿Listo? Ahora bien, nosotros queremos crear un filtrado de la tabla a partir de, no sé, puede ser del país o región, ¿sí? Me creo pues ya el apartado de país o región y me permite modificar cuáles son los datos. Si yo pues desactivo Canadá, por ejemplo, me modifico todos los datos que están dentro de la tabla. ¿Listo? Que en este caso desactivo Estados Unidos, me aparecen menos porque Estados Unidos, si vamos a la tabla principal, Estados Unidos aparecen muchos de los registros que están en la tabla. ¿Sí? Básicamente Estados Unidos cuenta con más del 60% de la tabla. ¿Listo? ¿Vale? Que quiero crear otro apartado en filas, que quiero que sea ya eh, vamos a hacer el filtro, que quiero que aparezca otro apartado en filas para poder desglosar más la información. Vamos a pasar a ciudades, ¿sí? Uy, se volvió muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente ignorar el dato o hacer un cambio de datos, que ya no sea ciudad filas, sino pasa a ser filtros, y que ya país o región no sea filtros, sino pasa a ser filas, ¿sí? Puedo colocarlo de esta manera como puedo colocarlo de la otra manera, ¿vale? ¿Cuál es más entendible? Ya es la decisión de cada uno. En mi caso, o sea, me hace más entendible utilizar país o región, ¿vale? Y aquí, pues, como le dije anteriormente, se permite desglosar la información y a partir de los submenús que aparecen sobre el primer dato que tenemos en filas, me va a hacer el conteo. ¿Por qué conteo? Porque está haciendo una suma de los valores de relleno, un conteo de los datos para que me da el dato inicial. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, me va a dar el dato inicial, el que está en negrilla, ¿vale? Podemos agregar otra parte, pero en este caso en columnas, para que aparezca correctamente. Vamos a ver qué pasa si yo lo coloco en columnas. Tenemos a categoría y vamos a colocar subcategorías. ¿Listo? Veamos qué pasó. Aparecen, si se dan cuenta, ahora aparece los mismos muebles, suministros de oficina, ¿sí? Total de suministros de oficina, total tecnología y total general. Pero en este caso ahora aparecen desglosados sobre muebles, cuáles son los que conforman muebles, que son libreros, mesas, mueblería y sillas, y el total de ventas, ¿listo? Igual que suministros de oficina, perdón, ajustadores, almacenamiento, arte, etiqueta, línea blanca, etcétera, ¿vale? Se hace muy difícil de entender, deja de ser útil a la vista para poder entender los datos, ¿vale? Entonces simplemente lo quitamos. O podemos mirar qué pasa si yo lo subo, ¿sí? Si yo coloco primero subcategoría sobre categoría, me voy a colocar, no se va a entender, ¿sí? Yo en lo personal no entiendo cómo están los datos ordenados porque aquí aparece accesorios, y aquí aparece tecnología, aquí aparece ajustadores y suministros de oficina, pero por acá adelante, más adelante aparece arte y suministros de oficina, entonces se vuelve algo difícil de entender, ¿listo? Aquí hay algo que tener en cuenta. En este caso, esta tabla, la tabla inicial, tiene una jerarquía de datos, ¿listo? ¿Cómo sabemos que tiene jerarquía? Porque hay datos principales y sobre esos datos se desglosan más. Si lo vemos en filas, en el apartado de filas, realmente filas tiene un apartado central que son región y sobre región se divide país y región, ¿sí? O sea, región se divide en país y país y región se dividen en ciudad y ciudad ya se queda ahí, ¿sí? Al igual que las sumas de las ventas. Yo puedo, sobre las sumas y las ventas, se viene a cambiar el descuento o se viene a cambiar la ganancia o la cantidad, etcétera, ¿listo? Aquí hay algo que tener muy en cuenta. Normalmente las tablas dinámicas no se suelen centrar mucho en el apartado de qué dato va primero, qué dato es principal y qué datos son los que los conforman, no.
¿sí? La tabla dinámica no se va a centrar en eso, pero suele ser muy útil al hecho de tratar de organizar la información, ¿listo? Nosotros podemos utilizar aquí en región, ¿sí? Mover, vamos a quitar la ciudad de aquí y vamos a colocar entonces esta región, vamos a traer de región a país y región, de país y región aquí hay uno que dice estado y provincia, y de estado y provincia vamos a traer uno que se llama ciudad, ¿sí? Aquí tenemos toda la jerarquía de la región, ¿sí? Que de central se desglosa Canadá, de Canadá se desglosa Manitoba y de Manitoba se desglosa Winnipeg, ¿sí? Pero también de central se desglosa United States o los Estados Unidos, de Estados Unidos Illinois y así, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede volverse muy difícil de entender, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento de cómo funcionan las tablas dinámicas? ¿No? ¿Ninguna? Vale. Entonces, como veo que pues no tiene ninguna pregunta y como mi compañero anterior lo mencionó, esta ya es la última semana y perfecto, perfecto. Me queda claro que no tienen preguntas, me parece correcto. Entonces, como es la última semana, estas son básicamente esta y la otra clase, son las últimas dos clases de temática, ¿vale? No vamos a dejar ninguna tarea, sino que mañana vamos a ver varios ejercicios. La idea es que pues realmente tablas dinámicas es una herramienta muy simple de usar, muy simple de entender, pero pues uno se puede complicar muchas veces por los tipos de datos que uno quiere colocar en filas, que uno quiere colocar en columnas, porque simplemente uno se puede enredar, que nosotros queremos colocar nombre de proveedor o nombre de cliente aquí, pero también lo quiero colocar arriba, entonces uno se puede enredar, ¿listo? Entonces, no vamos a dejar tarea por el día de hoy. Listo, la idea es que si pueden practicar, voy a subir ahorita estos dos documentos, si les parece, al Drive, a la carpeta de tablas dinámicas, para que lo puedan trabajar, si quieren modificar los datos, perdón, y mañana terminaremos, bueno, no terminaremos, sino que continuaremos con tablas dinámicas y veremos la opción que se desglosa de tablas dinámicas, que son gráficos dinámicos, ¿listo? Que pues es algo más complejo y pues se basa sobre también las tablas iniciales y sobre tablas dinámicas, ¿listo? Entonces, les voy a pasar la asistencia, perdón, se me había olvidado. Si no les paso la asistencia, a ver, permítanme un momento. Se las paso por el chat, ¿listo? Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Realmente no dudo que haya sido una clase muy compleja de entender. Igualmente, si alguno tiene alguna duda, puede preguntarnos por el grupo de WhatsApp. Pueden ir practicando con diferentes tablas, de tablas dinámicas y ya mañana nos veríamos de nuevo, ¿listo? Que tengan feliz noche.